Fuera de aquí, vieja canalla. Las palabras de Olivia cortaron el aire como cuchillos, resonando en cada rincón de la casa que yo había comprado hace 20 años. Sus ojos, esos mismos ojos que una vez me miraron con amor cuando le curaba las rodillas raspadas, ahora me atravesaban con desprecio. Eres un peso muerto. Ya no puedes ni recordar dónde dejaste las llaves. Luis, su esposo, asintió desde el sofá, con esa sonrisa torcida que había aprendido a odiar. Cecilia, mi nieta de 17 años, bajó la cabeza y corrió escaleras arriba. El silencio que siguió fue más ensordecedor que el grito. No lloré. Solo cerré los ojos y sentí como algo dentro de mí se quebraba para siempre. Pero no era mi corazón. Era el último hilo que me ataba a esta farsa de familia. Al día siguiente, mientras ellos dormían, empaqué una maleta pequeña y desaparecí hacia el aeropuerto. Destino: Suiza. Mi chalet de $35 millones me esperaba. Ellos no sabían que existía. Tampoco sabían que la vieja canalla que acababan de humillar era una de las mujeres más ricas del país. 6 meses antes, todo parecía normal. Era un domingo de octubre, y el aroma a canela flotaba por la cocina mientras preparaba el almuerzo familiar. Olivia había llegado temprano con Luis y Cecilia, trayendo flores del mercado y esa sonrisa que ahora sé que era calculada. «Mamá, qué linda te ves con ese vestido verde», me había dicho, mientras acomodaba las rosas en el jarrón de cristal que heredé de mi madre. La luz del sol entraba por las ventanas, iluminando la mesa que había puesto con el mantel bordado que me había tomado meses terminar. Luis jugaba con su teléfono en el sofá, como siempre, pero ese día me pareció más atento a nuestras conversaciones. Cecilia me ayudaba a servir la sopa, susurrando chistes al oído que me hacían reír. Era una escena perfecta de armonía familiar, el tipo de domingo que toda abuela sueña tener. Pero algo estaba fuera de lugar. Olivia preguntaba demasiado sobre mis finanzas, con esa curiosidad aparentemente inocente que me incomodaba. «¿Cómo vas con los gastos de la casa, mami? ¿Necesitas ayuda con las cuentas?» Sus preguntas se deslizaban entre mordiscos de pan, entre risas forzadas y comentarios sobre el clima. Luis se unía ocasionalmente, sugiriendo que podían ayudarme a organizar mejor mis papeles. «Una mujer de tu edad no debería preocuparse por tanto papeleo», decía, como si tuviera buenas intenciones. Yo asentía, fingiendo que su preocupación me tranquilizaba, pero por dentro una alarma sorda comenzaba a sonar. Debía haberlo notado antes. Las visitas se habían vuelto más frecuentes, pero también más cortas. Olivia revisaba el correo mientras yo estaba en la cocina, hojeaba papeles en mi escritorio cuando creía que no la veía. Luis fotografiaba documentos con su teléfono, siempre con excusas tontas. «Es para recordar el número de tu seguro médico, por si pasa algo». Cecilia era la única que parecía genuinamente interesada en pasar tiempo conmigo, preguntándome sobre mi juventud, sobre cómo había conocido a su abuelo. Pero incluso ella parecía tensa, como si supiera algo que no podía decirme. La normalidad era una máscara. Cada domingo se repetía el mismo ritual. Llegaban con sonrisas, comían mi comida, fingían preocupación por mi bienestar, y se marchaban dejándome con una extraña sensación de vacío. Yo les servía té en las tazas de porcelana que tanto cuidaba, les contaba anécdotas de mi trabajo como secretaria ejecutiva, y ellos asentían con paciencia condescendiente. «Qué interesante, mamá», decía Olivia, pero sus ojos estaban siempre en otra parte, calculando, evaluando. Era como si estuvieran esperando algo, o planeando algo. Una tarde, mientras organizaba mi closet, encontré que algunos documentos habían sido movidos. Mis estados de cuenta, que siempre guardaba en orden alfabético, estaban desordenados. Las carpetas de mis propiedades habían sido abiertas. Al principio pensé que había sido mi propia distracción, esos pequeños olvidos que vienen con la edad. Pero luego recordé que Luis había usado mi baño la semana anterior, y que había tardado mucho más de lo normal. Demasiado tiempo para una visita simple al baño. Mi corazón comenzó a latir más rápido, pero mantuve la calma. Si algo había aprendido en mis 69 años, era que la mejor defensa es observar en silencio antes de actuar. Así que decidí seguir fingiendo. Seguir siendo la abuela ingenua que ellos creían que era. La farsa continuó durante semanas. Yo cocinaba, ellos comían. Yo sonreía, ellos mentían. Pero cada visita me daba más pistas.
Olivia conocía números de mis cuentas que nunca le había dado. Luis hablaba de planes futuros para mi casa como si ya fuera suya. Y Cecilia, mi pobre nieta, se veía cada vez más incómoda, como si cargara con un secreto que la lastimaba. Una noche, después de que se fueron, me senté en mi silla favorita, la que había sido de mi esposo, y miré alrededor de la casa que había sido mi refugio durante 2 décadas. Las paredes guardaban recuerdos de una vida construida con esfuerzo y sacrificio. Pero también guardaban secretos que ni mi propia hija conocía. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta en la cama, escuchando el tic-tac del reloj de pared que había pertenecido a mi madre, mientras mi mente procesaba todas las señales que había estado ignorando. El sonido de la lluvia contra las ventanas creaba una melodía hipnótica que normalmente me tranquilizaba, pero esa vez solo amplificaba mis pensamientos. Me levanté sigilosamente y caminé hacia mi estudio, el pequeño rincón de la casa donde guardaba mis documentos más importantes. La alfombra persa amortiguaba mis pasos mientras me dirigía hacia el escritorio de caoba que había comprado en una subasta hace 15 años. Bajo la tenue luz de la lámpara de lectura, comencé a revisar meticulosamente cada papel, cada carpeta, cada sobre. Mis sospechas se confirmaron de inmediato. Alguien había fotografiado mis estados de cuenta. Las páginas tenían pequeñas marcas de dedos, y algunas estaban dobladas de manera diferente a como yo las había dejado. Mis contratos de inversión habían sido sacados de sus carpetas y vueltos a colocar en orden incorrecto. Pero lo más perturbador fue encontrar que mi testamento había sido movido. Estaba en el mismo lugar, pero la cinta que yo había puesto como sello personal estaba rota. Alguien lo había leído. Alguien sabía exactamente cuánto valía mi patrimonio, o al menos creía saberlo. Me senté en mi silla de cuero, la que había sido testigo de tantas noches de trabajo cuando llevaba las cuentas de la empresa donde trabajé durante 30 años. Cerré los ojos y recordé esos días, cuando Olivia era pequeña y yo llegaba a casa tarde, cansada pero satisfecha de poder darle todo lo que necesitaba. Trabajaba dobles turnos, ahorraba cada centavo, invertía con cuidado. Nunca le dije cuánto ganaba realmente. Nunca le conté sobre las acciones que compraba, sobre los terrenos que adquiría con paciencia y visión. Para ella, yo era simplemente su madre trabajadora, la secretaria que se sacrificaba por su familia. Pero la realidad era muy diferente. Durante todos esos años, mientras fingía ser una empleada común, había estado construyendo un imperio silencioso. Mis inversiones en tecnología de los años 90 se habían multiplicado exponencialmente. Los terrenos que compré cuando nadie los quería ahora valían millones. Mi cartera de acciones había crecido hasta convertirse en algo que ni yo misma había imaginado posible. Y el chalet en Suiza, mi refugio secreto, había sido mi mejor inversión. Lo compré hace 10 años, cuando las propiedades europeas estaban baratas debido a la crisis. Ahora valía más de $35 millones. Pero todo esto era mi secreto. Mi seguro de vida. Mi plan de escape para el día en que la vida me demostrara que no podía confiar en nadie. Ese día había llegado más pronto de lo que esperaba. Mientras revisaba los documentos, encontré algo que me heló la sangre. Entre mis papeles había una nota escrita a mano con la letra de Luis: cuenta principal, transferir después de la declaración de incompetencia. Al lado, había números de cuenta que yo nunca le había dado. Números que correspondían a mis inversiones más importantes. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que pensé que se escucharía por toda la casa. Ellos no solo habían estado espiando mi patrimonio, habían estado planeando declararme incompetente mentalmente para acceder a mis cuentas. Mi propia hija estaba planeando robarme mientras fingía cuidar de mí. La traición dolía más que cualquier enfermedad, más que cualquier pérdida que hubiera experimentado en mi vida. Pero el dolor se transformó rápidamente en algo más fuerte: determinación. Si querían jugar sucio, yo les enseñaría lo que una mujer de 69 años puede hacer cuando la subestiman. Me dirigí a mi computadora, una máquina que había aprendido a usar mejor que muchos jóvenes, gracias a mis años de trabajo administrativo. Mis dedos, que ellos creían temblorosos por la edad, se movieron con precisión sobre el teclado. Accedí a mis cuentas bancarias, a mis portafolios de inversión, a mis propiedades. Todo estaba ahí, intacto, esperando mis órdenes. Pero no actuaría precipitadamente. Había aprendido que la venganza es un plato que se sirve frío, y yo tenía décadas de experiencia en la paciencia. Comencé a documentar todo. Tomé fotografías de la nota de Luis,
de los documentos que habían sido movidos, de las evidencias de que habían estado investigando mis finanzas sin mi permiso. Cada pieza de evidencia fue guardada meticulosamente en carpetas digitales que encripté con contraseñas que solo yo conocía. Si querían una guerra legal, yo tendría las armas necesarias. Los días siguientes fueron una actuación magistral. Cuando Olivia y Luis venían a visitarme, yo representaba el papel de la abuela confundida y vulnerable que ellos esperaban ver. Me quejaba de pequeños dolores, fingía olvidar nombres, actuaba como si manejar mis finanzas fuera una carga demasiado pesada. No sé qué haría sin ustedes, les decía, mientras internamente planeaba mi escape. Ellos intercambiaban miradas cómplices, creyendo que su plan estaba funcionando. Luis se ofreció repetidamente a ayudarme con los papeles del banco. Olivia sugirió que podríamos simplificar mis inversiones. Cada palabra que decían era como una puñalada, pero yo mantenía la sonrisa y asentía con aparente gratitud. Durante este tiempo, comencé a preparar mi huida. Contacté a Francisco, mi abogado de confianza, un hombre discreto que había manejado mis asuntos legales durante años sin hacer preguntas innecesarias. Le expliqué la situación sin entrar en detalles emocionales, solo los hechos legales que necesitaba saber. Necesito trasladar ciertos activos y proteger mi patrimonio, le dije durante una llamada telefónica que hice desde el baño con la ducha abierta para evitar ser escuchada. Francisco entendió inmediatamente. Déjeme manejar esto, señora Carmen. Tendrá todo listo en una semana. Esa semana fue la más larga de mi vida. Cada día que pasaba actuando como la víctima indefensa me costaba un pedazo de alma. Pero también me daba tiempo para planear cada detalle de mi desaparición. Revisé mi pasaporte, organicé mis documentos más importantes, y preparé una maleta pequeña con solo lo esencial. No podía llevar mucho sin despertar sospechas. La mayoría de mis posesiones valiosas tendría que dejarlas atrás, pero eso era un sacrificio que estaba dispuesta a hacer. Las cosas materiales se pueden reemplazar. La dignidad, una vez perdida, es mucho más difícil de recuperar. El viernes por la noche, Francisco me llamó con buenas noticias. Todo está listo, señora Carmen. Sus activos están protegidos y las transferencias se pueden ejecutar con una simple llamada telefónica. Su voz sonaba aliviada, como si entendiera la urgencia de mi situación. También he preparado algunos documentos que podrían ser útiles si deciden tomar acciones legales contra usted. Esa noche dormí mejor que en semanas, sabiendo que tenía un plan sólido y los medios para ejecutarlo. Solo necesitaba el momento adecuado para actuar. El momento llegó el sábado por la mañana. Olivia había llegado temprano, más agresiva que nunca. Había traído papeles del banco, formularios que quería que yo firmara para simplificar el manejo de mis cuentas. Luis la acompañaba con esa sonrisa falsa que ya no podía disimular. «Es por tu bien, mamá», decía Olivia, pero sus ojos revelaban la verdad. Habían decidido que era hora de tomar control total de mi vida y mi dinero. Yo fingí confusión, hice preguntas inocentes, y los dejé creer que estaba considerando sus sugerencias. Pero por dentro, sabía que las siguientes horas cambiarían todo para siempre. «No entiendo por qué necesito firmar tantos papeles», dije con voz temblorosa, mientras sostenía los documentos que Olivia había extendido sobre la mesa del comedor. El mantel de encaje que había bordado durante mis noches de soledad ahora servía como escenario para esta farsa cruel. La luz matutina entraba por las ventanas, creando sombras que danzaban sobre los formularios bancarios que mi hija había preparado con tanto cuidado. Luis se paseaba por la sala, fingiendo revisar sus mensajes, pero yo sabía que estaba vigilando cada una de mis reacciones. «Son solo formalidades, mamá», insistió Olivia, acercando una pluma dorada a mi mano. «Te van a facilitar la vida. No tendrás que preocuparte más por todas estas cosas complicadas del banco». Sus palabras sonaban dulces, pero había una impaciencia creciente en su voz que no podía disimular. Llevaba un vestido rojo que nunca le había visto, demasiado elegante para una visita casual de sábado por la mañana. Sus uñas estaban perfectamente arregladas, como si hubiera ido al salón especialmente para esta ocasión. Todo en ella gritaba celebración prematura. «¿Dónde está Cecilia?», pregunté, notando la ausencia de mi nieta. «Está en casa de una amiga», respondió Luis rápidamente, sin levantar la vista de su teléfono. Pensamos que era mejor que los adultos manejáramos estos temas. La ausencia de Cecilia me dolió profundamente.
Ella siempre había sido mi aliada silenciosa, la única que me miraba con amor genuino. Su ausencia en este momento crucial me confirmó que sabían exactamente lo que estaban haciendo. ¿Qué pasa si no quiero firmar?, pregunté con fingida inocencia, dejando caer la pluma sobre la mesa. El sonido metálico resonó en el silencio tenso que se había apoderado de la habitación. Olivia y Luis intercambiaron una mirada que duró demasiado, una de esas comunicaciones silenciosas que las parejas desarrollan cuando planean algo juntos. Bueno, mamá, comenzó Olivia, su voz perdiendo toda la dulzura fingida, no creo que tengas mucha opción. Hemos estado observando tu comportamiento últimamente, y francamente, estamos preocupados por tu capacidad para manejar tus propios asuntos. Las palabras cayeron como piedras en un pozo profundo. ¿Mi comportamiento?, repetí, fingiendo confusión mientras internamente me preparaba para lo que sabía que vendría. Luis se acercó a la mesa, su presencia física intimidante de una manera que nunca antes había mostrado abiertamente. Carmen, seamos realistas. Olvidas cosas constantemente. Ayer no recordabas dónde habías puesto las llaves del auto. La semana pasada confundiste las fechas de tus citas médicas. Y no hablemos de cómo has estado manejando tus finanzas. Su voz tenía un tono condescendiente que me hizo apretar los puños debajo de la mesa. Hemos consultado con un abogado, continuó, y creemos que lo mejor para todos es que nosotros nos hagamos cargo de tus asuntos legales y financieros. Es por tu propio bien. La palabra abogado me hizo levantar las cejas con sorpresa genuina. Habían llegado más lejos de lo que había imaginado. ¿Qué abogado?, pregunté, manteniendo el tono de anciana confundida que había estado perfeccionando durante semanas. Alguien que conoce bien estos casos, respondió Olivia evasivamente. Mamá, no necesitas preocuparte por los detalles. Solo necesitas confiar en nosotros. La palabra confiar salió de sus labios con una facilidad que me revolvió el estómago. ¿Y si no firmo?, insistí, esta vez con un poco más de firmeza. La pregunta colgó en el aire como una amenaza apenas velada. Luis se inclinó hacia adelante, sus manos apoyadas en la mesa, invadiendo mi espacio personal de una manera que me hizo sentir pequeña y vulnerable. Entonces tendremos que tomar medidas más drásticas, dijo, su voz baja pero cargada de amenaza. Nadie quiere que eso pase, Carmen. Pero si no puedes tomar decisiones racionales por ti misma, tendremos que hacerlo por ti. La habitación se llenó de un silencio pesado, interrumpido solo por el tic-tac del reloj de pared que había marcado tantos momentos importantes de mi vida. Miré a mi hija, buscando en sus ojos algún rastro de la niña que había criado con tanto amor, la adolescente que había consolado durante sus primeras decepciones amorosas, la joven madre a quien había ayudado cuando nació Cecilia. Pero todo lo que vi fue avaricia disfrazada de preocupación filial. ¿Cuánto tiempo llevan planeando esto?, pregunté finalmente, dejando que mi voz se quebrara ligeramente. No era actuación, la traición dolía hasta los huesos. No estamos planeando nada, mamá, mintió Olivia, pero sus mejillas se sonrojaron ligeramente. Solo queremos cuidarte. ¿Cuidarme?, repetí, levantándome lentamente de la silla. Mis movimientos eran deliberadamente lentos, como si el peso de la edad me hiciera más frágil de lo que realmente era. ¿Revisando mis papeles sin permiso es cuidarme? ¿Fotografiando mis documentos a mis espaldas es cuidarme? La expresión de sorpresa en sus rostros me confirmó que habían sido descubiertos, pero también me mostró que no esperaban que yo me diera cuenta. ¿De qué estás hablando, mamá?, tartamudeó Luis, pero su confianza se había desvanecido. No sé de qué te imaginas, pero creo que esto confirma exactamente lo que estábamos diciendo sobre tu estado mental. La acusación de enfermedad mental fue la gota que derramó el vaso. Algo dentro de mí se encendió, una llama que había estado contenida durante demasiado tiempo. ¿Mi estado mental?, pregunté, irguiéndome con una dignidad que los tomó por sorpresa. ¿Quieren saber sobre mi estado mental? Está perfectamente claro. Tan claro que sé exactamente cuánto dinero tienen planeado robarme. La palabra robar los hizo retroceder físicamente. ¿Robar?, gritó Olivia, su máscara de preocupación filial cayendo completamente. Tú no tienes nada que robar. Vives de una pensión miserable y de los ahorros de papá. Su voz había subido varios octavos, revelando una frustración que había estado conteniendo durante meses. ¿Eso crees?, pregunté, caminando hacia mi escritorio con pasos más firmes de los que había mostrado en semanas.
Saqué una carpeta que había preparado especialmente para este momento, llena de copias de mis estados de cuenta más recientes. ¿Crees que soy una vieja pobre que necesita tu caridad? Extendí los papeles sobre la mesa, observando cómo sus ojos se agrandaban mientras leían los números. ¿Qué es esto?, murmuró Luis, su voz apenas audible. Son mis estados de cuenta, querido yerno. Los reales, no los que ustedes han estado tratando de hackear. Los números en las páginas hablaban por sí solos. Millones de dólares en inversiones, propiedades valoradas en cifras que ellos nunca habían imaginado, una fortuna que había estado creciendo silenciosamente durante décadas. ¿Cómo?, comenzó Olivia, pero las palabras se le atoraron en la garganta. ¿Cómo una simple secretaria pudo acumular tanto dinero?, terminé por ella. Con trabajo, inteligencia y, sobre todo, con discreción. Mientras ustedes creían que era una tonta que necesitaba su protección, yo estaba construyendo un patrimonio que les daría envidia a muchos millonarios. La información los había dejado en shock, pero también había despertado algo más peligroso en sus ojos, una avaricia renovada y desesperada. Si tienes tanto dinero, dijo Luis, recuperando rápidamente la compostura, entonces es aún más importante que te ayudemos a manejarlo. No puedes manejar sola semejante fortuna a tu edad. ¿Mi edad?, reí, pero no había humor en mi risa. Mi edad es exactamente la razón por la que puedo manejar este dinero mejor que ustedes. He tenido 69 años para aprender que la gente muestra su verdadero rostro cuando hay dinero de por medio. Me acerqué a la ventana, mirando el jardín que había cuidado durante tantos años, las rosas que había plantado cuando Olivia era pequeña, el árbol bajo el cual Cecilia había jugado siendo niña. ¿Saben qué es lo más triste de todo esto?, continué, sin voltear a mirarlos. Que si hubieran sido honestos conmigo, si hubieran venido y me hubieran dicho que necesitaban ayuda financiera, yo les habría dado todo lo que necesitaran. Pero eligieron la mentira, la manipulación, la traición. Mamá, todavía podemos arreglar esto, dijo Olivia, su voz ahora suplicante. Solo queremos lo mejor para ti. Me volteé para enfrentarlos, y por primera vez en meses, no fingí ser frágil. ¿Lo mejor para mí? ¿Declararme incompetente mental es lo mejor para mí? ¿Robar mi dinero es lo mejor para mí? Luis dio un paso hacia adelante, pero algo en mi postura lo detuvo. No vamos a robar nada, dijo defensivamente. Solo queremos asegurar tu futuro. Mi futuro, repetí, sintiendo como las palabras se llenaban de un significado que ellos no podían comprender. ¿Saben qué? Tienen razón. Es hora de que piense en mi futuro. Un futuro sin mentiras, sin traiciones, sin familia que pretende amarme mientras planea destruirme. El silencio que siguió fue diferente a todos los anteriores. Era el silencio que precede a la tormenta, el momento en que todas las cartas están sobre la mesa y ya no hay vuelta atrás. Olivia y Luis se miraron, y pude ver en sus ojos que finalmente entendían que habían subestimado gravemente a la mujer que creían poder manipular. Pero también vi algo más peligroso: desesperación. Y la desesperación hace que las personas hagan cosas terribles. Fuera de aquí, vieja canalla. El grito de Olivia atravesó la casa como un rayo, haciendo temblar los cristales de las ventanas. Su rostro se había deformado por la ira, mostrando una fealdad que nunca había visto en ella. No puedes hacernos esto. Somos tu familia. Luis había puesto de pie tan bruscamente que tiró la silla, el estruendo del metal contra el suelo mezclándose con los gritos de mi hija. Eres una egoísta. Toda tu vida has sido una mentirosa. Sus palabras salían como escupitajos venenosos, cada una diseñada para herirme en lo más profundo. Tienes millones y nos has dejado vivir como pobres. Nos has visto luchar mientras tú tenías todo este dinero escondido. ¿Escondido?, pregunté con una calma que los enfureció aún más. No estaba escondido. Simplemente no era asunto suyo. Mi tranquilidad contrastaba dramáticamente con su histeria, lo que solo alimentaba más su rabia. Luis se acercó a mí con los puños cerrados, su cara roja de ira. Eres un peso muerto. Ya no puedes ni recordar dónde dejaste las llaves. No tienes derecho a manejar tanto dinero. Su voz se quebraba entre la furia y la frustración. Vas a darnos lo que nos corresponde, o te juro que te haremos la vida imposible. Lo que les corresponde, repetí, sintiendo como una risa amarga brotaba de mi garganta.
¿Y qué es exactamente lo que les corresponde? ¿El dinero que gané trabajando 12 horas al día? ¿Las inversiones que hice sacrificando vacaciones y lujos? ¿Los riesgos que tomé mientras ustedes ni siquiera sabían que existían? Caminé hacia el aparador donde guardaba las fotos familiares, tomando en mis manos el retrato de Olivia en su graduación universitaria. ¿Te acuerdas de esto, hija? ¿Recuerdas quién pagó tu universidad? ¿Quién trabajó turnos dobles para que pudieras estudiar sin preocupaciones? Eso era tu obligación, gritó Olivia, arrebatándome la foto de las manos. Los padres tienen que sacrificarse por sus hijos. Pero esto es diferente. No necesitas tanto dinero. Estás desperdiciando una fortuna mientras nosotros apenas sobrevivimos. Su hipocresía era tan evidente que me quedé sin palabras por un momento. Luis aprovechó mi silencio para atacar desde otro ángulo. Además, ¿qué vas a hacer con todo ese dinero cuando te mueras? ¿Llevártelo a la tumba? Al final va a ser nuestro de todas formas. ¿Por qué no nos lo das ahora que podemos disfrutarlo? ¿Cuándo me muera?, pregunté, sintiendo como la temperatura de mi sangre descendía varios grados. ¿Eso es lo que están esperando? Mi muerte. La pregunta los dejó momentáneamente sin palabras, pero rápidamente Luis intentó retractarse. No, no es eso lo que quise decir. Solo que, bueno, es natural que los hijos hereden de los padres. ¿Natural? Me acerqué a él hasta quedar cara a cara. ¿Saben qué es natural? Que los padres amen a sus hijos incondicionalmente. Que los hijos respeten a sus padres. Que la familia se apoye mutuamente sin mentiras ni manipulaciones. Eso es natural. Lo que ustedes están haciendo es abuso. La palabra abuso los golpeó como una bofetada. Olivia retrocedió como si la hubiera empujado físicamente. Abuso. Nosotros te estamos abusando. Venimos a visitarte, te cuidamos, nos preocupamos por ti. Su voz se había vuelto aguda, histérica. Si hay alguien abusando aquí eres tú. Abusando de nuestra confianza, mintiendo sobre tu situación financiera, haciéndonos sentir culpables por no poder ayudarte más. Luis asintió vigorosamente, encontrando en las palabras de su esposa la justificación que necesitaba. Exacto. Nos has manipulado emocionalmente durante años. Nos has hecho creer que eras vulnerable cuando en realidad eres más rica que nosotros. Manipulado, la palabra salió de mi boca como un susurro, pero cargada de una intensidad que los hizo callar momentáneamente. ¿Yo los manipulé? ¿Entrando a mi casa sin permiso a revisar mis documentos? ¿Fotografiando mis papeles personales? ¿Planeando declararme incompetente mental para robar mi dinero? Saqué de mi bolsillo la nota que había encontrado con la letra de Luis, la que mencionaba la declaración de incompetencia. Esto es manipulación mía también. Sus rostros se pusieron pálidos al ver la evidencia de su conspiración en mis manos. ¿De dónde sacaste eso?, murmuró Luis, pero su voz había perdido toda la fuerza anterior. De mis propios papeles, donde tú la dejaste, respondí. ¿Creían que era tan senil que no me daría cuenta? ¿Pensaron que era tan estúpida que no notaría que alguien había estado revisando mis documentos? Olivia intentó arrebatarme la nota, pero la alejé de su alcance. Esto no prueba nada, dijo desesperadamente. Es solo ideas. No hicimos nada. ¿Todavía no?, pregunté. La palabra clave es, ¿todavía? Porque si yo hubiera firmado esos papeles hoy, mañana ya estarían ejecutando su plan. El silencio que siguió fue ensordecedor. En sus ojos vi la confirmación de todo lo que había sospechado. No solo habían planeado robarme, habían estado esperando el momento perfecto para hacerlo. ¿Saben qué es lo más patético de todo esto?, continué, sintiendo como una calma extraña se apoderaba de mí. Que si hubieran venido a mí con honestidad, si me hubieran dicho, mamá, estamos pasando dificultades económicas, ¿podrías ayudarnos?, yo les habría dado dinero sin pensarlo 2 veces. Pero eligieron el camino de la traición. Mentira, gritó Olivia. Nunca nos habrías dado nada. Siempre has sido tacaña. Siempre has guardado tu dinero como si fuera más importante que tu propia familia. Sus palabras revelaban una amargura que había estado fermentando durante años, resentimientos que probablemente habían estado alimentando desde mucho antes de descubrir mi verdadera situación financiera. Tacaña,
repetí, sintiendo como la última fibra de amor maternal se desgarraba en mi pecho. ¿Pagarte la universidad fue ser tacaña? ¿Ayudarte con la entrada de tu casa fue ser tacaña? ¿Cuidar a Cecilia gratis durante años mientras ustedes trabajaban fue ser tacaña? Eso era diferente, insistió Luis. Eso era tu obligación como madre y abuela. Pero esto es diferente. Tienes más dinero del que podrías gastar en 10 vidas. Su lógica retorcida me dejó sin aliento. En su mente, yo tenía obligaciones hacia ellos, pero ellos no tenían ninguna hacia mí. Yo debía dar todo, pero ellos no debían dar nada a cambio, ni siquiera respeto o honestidad. Tienes razón en una cosa, dije finalmente, dirigiéndome hacia la escalera. Tengo más dinero del que podría gastar en 10 vidas. Y ahora sé exactamente cómo voy a gastarlo. ¿Qué quieres decir con eso?, preguntó Olivia, su voz teñida de pánico. Quiero decir que van a descubrir lo que se siente ser realmente pobres, respondí sin voltear a mirarlos. Porque ya no van a ver ni un centavo de mi dinero. Nunca más. No puedes hacer eso, gritó Luis. Somos tu familia. Tenemos derechos. Me detuve en el primer escalón y me volteé para mirarlos una última vez. ¿Derechos? El único derecho que tenían era a mi amor. Y acaban de perderlo para siempre. Subí las escaleras con pasos firmes, cada escalón marcando el final de una vida y el comienzo de otra. Detrás de mí escuchaba sus gritos, sus amenazas, sus súplicas desesperadas mezclándose en una sinfonía de pánico que ya no me afectaba. No puedes subir así. Tenemos que hablar, gritaba Olivia, pero yo seguía caminando hacia mi habitación. Carmen, baja aquí inmediatamente, rugía Luis, como si tuviera alguna autoridad sobre mí. El sonido de sus pasos siguiéndome por la escalera resonaba en las paredes, pero por primera vez en meses, no me sentía perseguida. Me sentía libre. Llegué a mi habitación y cerré la puerta con seguro, algo que no había hecho en años. El silencio repentino me envolvió como un abrazo cálido. Me senté en la cama que había compartido con mi esposo durante tantos años, donde había consolado a Olivia cuando tenía pesadillas, donde había leído cuentos a Cecilia cuando era pequeña. La ironía no se me escapaba. Ese lugar que había sido testigo de tanto amor ahora sería el escenario de mi liberación definitiva. Saqué mi teléfono celular, un modelo más moderno de lo que ellos creían que podía manejar, y marqué el número de Francisco. Señora Carmen, respondió mi abogado al segundo timbre, como si hubiera estado esperando mi llamada. Es momento de ejecutar el plan. Su voz sonaba calmada, profesional, pero podía detectar la preocupación subyacente. Sí, Francisco. Es momento. Quiero que hagas todas las transferencias que discutimos. Ahora. Escuché el ruido de papeles al otro lado de la línea. ¿Estás segura? Una vez que hagamos esto, no habrá vuelta atrás. Los golpes en mi puerta se habían intensificado, acompañados de gritos cada vez más desesperados. Nunca he estado más segura de algo en mi vida. Muy bien. Le tomará aproximadamente 1 hora completar todas las transferencias. Tiene un lugar seguro donde estar mientras tanto. La pregunta me hizo sonreír por primera vez en días. Tengo el lugar más seguro del mundo, Francisco. Un lugar donde nadie que me haya traicionado podrá encontrarme jamás. Colgué el teléfono y lo guardé en el bolsillo secreto de la maleta que había preparado días atrás. Era una maleta pequeña, discreta, pero contenía todo lo que realmente necesitaba: documentos, medicinas, algunas joyas de mi madre y la fotografía de Cecilia que siempre llevaba conmigo. Los golpes en la puerta se habían vuelto violentos. Mamá, abre esta puerta ahora mismo. La voz de Olivia había perdido toda pretensión de amor filial. Sabemos que estás haciendo algo. No puedes tomar decisiones importantes sin consultarnos. Luis se había unido al ataque. Carmen, si no abres esta puerta, vamos a llamar a la policía. Te vamos a hacer internar. Sus amenazas solo confirmaban que había tomado la decisión correcta. Me acerqué a la ventana de mi habitación, la que daba al jardín trasero donde había una escalera de emergencia que instalé años atrás por seguridad. Abrí la ventana lentamente, sintiendo el aire fresco de la mañana en mi rostro. El jardín se veía hermoso desde esa altura, las rosas floreciendo en todo su esplendor, ignorantes del drama humano que se desarrollaba a pocos metros. Pensé en todas las mañanas que había pasado cuidando esas plantas,
todas las tardes regándolas mientras soñaba con un futuro tranquilo junto a mi familia. Qué ingenua había sido al pensar que el amor podía protegerme de la avaricia. Bajé por la escalera con cuidado, mis 69 años exigiéndome más precaución de la que me hubiera gustado, pero mi determinación me daba fuerzas que no sabía que tenía. Una vez en el jardín, caminé hacia la cochera por el sendero lateral que no era visible desde las ventanas de la casa. Mi auto, un sedán modesto que había comprado para mantener la fachada de mujer de recursos limitados, me esperaba como un caballo de escape. Había dejado las llaves en el contacto la noche anterior, como parte de mi preparación. El motor arrancó suavemente, un sonido que se mezcló con los gritos que seguían llegando desde el interior de la casa. Por el espejo retrovisor pude ver que Luis había salido al jardín delantero, buscándome desesperadamente. Conduje lentamente por las calles del vecindario donde había vivido durante 20 años, observando por última vez las casas de los vecinos que habían sido testigos de mi vida. La señora García regando sus plantas, el señor Rodríguez lavando su auto, los niños jugando en la acera. Una vida normal, ordinaria, que había sido mi refugio durante décadas. Pero esa normalidad había sido construida sobre mentiras que yo misma había creado para protegerme. Ahora era tiempo de vivir mi verdad, sin máscaras, sin pretensiones, sin familia que fingiera amarme mientras planeaba destruirme. Mi primera parada fue el Banco Central, donde Francisco ya me esperaba con los documentos finales. ¿Cómo se siente, señora Carmen?, me preguntó mientras revisábamos los papeles que confirmarían las transferencias. Me siento como si hubiera estado conteniendo la respiración durante años y finalmente pudiera exhalar, respondí. Las cifras en los documentos eran mareantes. 35 millones de dólares transferidos a cuentas suizas, propiedades vendidas y liquidadas, inversiones relocalizadas fuera del alcance de cualquier demanda legal que pudieran intentar. ¿Y la casa?, preguntó Francisco. Vendida esta mañana a un comprador privado que pagó en efectivo. La mudanza está programada para mañana. ¿Mañana? Francisco parecía sorprendido por la velocidad de mi plan. No es muy pronto. Me reí, una risa genuina que no había sentido en meses. Francisco, cuando una mujer de mi edad decide cambiar de vida, no tiene tiempo para dilaciones. Cada día que espere es un día menos que tendré para disfrutar mi libertad. Los documentos estaban todos firmados, sellados, registrados. Mi antigua vida había sido oficialmente disuelta en menos de 2 horas. ¿Tienen alguna forma de contactarla?, preguntó mi abogado, refiriéndose obviamente a Olivia y Luis. Tienen el número de teléfono que voy a cancelar en 1 hora, y la dirección de una casa que ya no me pertenece. Así que no tienen forma de contactarme. El aeropuerto era mi siguiente destino. Durante el trayecto, mi teléfono sonó incesantemente. Olivia, Luis, números desconocidos que probablemente eran ellos usando teléfonos de otras personas. No contesté ninguna llamada. En un semáforo en rojo, decidí leer algunos de los mensajes de texto que habían estado llegando. Mamá, por favor, podemos arreglar esto. Carmen, no seas ridícula, regresa a casa. Vieja loca, te vas a arrepentir de esto. Si no regresas, vamos a denunciarte por abandono de hogar. La progresión de sus mensajes desde la súplica hasta la amenaza me confirmó que había conocido su verdadero carácter justo a tiempo. En el aeropuerto, mientras esperaba mi vuelo a Suiza, llamé a Cecilia desde un teléfono público. Era la única llamada que necesitaba hacer, la única persona a quien le debía una explicación. Abuela Carmen, su voz sonaba confundida, probablemente porque el número no era familiar. Hola, mi amor. ¿Estás bien? Estoy confundida, abuela. Mamá y papá están gritando, dicen que desapareciste, que hiciste algo terrible con el dinero. Su voz se quebró ligeramente. ¿Es verdad que eres rica? La pregunta me partió el corazón, pero también me llenó de determinación. Sí, Cecilia, es verdad. Y también es verdad que tus padres trataron de robarme ese dinero. Por eso me fui. Escuché su respiración entrecortada al otro lado de la línea. ¿A dónde fuiste? A un lugar donde puedo ser feliz, donde nadie va a mentirme o traicionarme. Hubo una pausa larga antes de que ella preguntara, ¿puedo ir contigo? La pregunta me tomó por sorpresa, pero también me llenó de una esperanza que no había sentido en meses. ¿Estarías dispuesta a dejar todo y venir conmigo?
Abuela, ellos no son mi familia. Tú eres mi familia. Siempre lo has sido. Las palabras de Cecilia resonaron en mi corazón como una melodía que había estado esperando escuchar durante años. ¿Estás segura, mi amor? Una vez que tomes esta decisión, tu vida cambiará para siempre. Su respuesta llegó sin vacilación. Estoy más segura de esto que de cualquier otra cosa en mi vida, abuela. No puedo seguir viviendo con personas que te trataron así. Le di la dirección de un hotel cerca del aeropuerto y le dije que me esperara ahí. No les digas nada a tus padres. Solo empaca lo esencial y vete cuando no estén mirando. Y si me preguntan dónde estoy, diles la verdad, que estás conmigo, donde siempre debiste estar. 3 horas después, Cecilia llegó al hotel con una mochila pequeña y los ojos enrojecidos por las lágrimas. Cuando me vio en el lobby, corrió hacia mí como cuando era niña y tenía pesadillas. Abuela, ¿es verdad todo lo que están diciendo sobre ti?, me preguntó, abrazándome con una fuerza que me recordó lo frágil que había sido mi vida sin ella. ¿Qué están diciendo? Que eres una mentirosa, que los engañaste durante años, que eres una vieja egoísta que solo piensa en el dinero. Sus palabras me dolieron, no porque las creyera, sino porque sabía que esa sería la narrativa que Olivia y Luis construirían para justificar sus acciones. Cecilia, mírame, le dije, tomando su rostro entre mis manos. ¿Tú crees que soy una mentirosa egoísta? Sus ojos, tan parecidos a los míos, me miraron con una intensidad que me recordó a mí misma a su edad. No, abuela. Creo que eres la mujer más fuerte y más sabia que conozco. Y creo que ellos están furiosos porque no pudieron aprovecharse de ti. Su respuesta me confirmó que había criado bien a esa niña, que a pesar de vivir en un hogar lleno de manipulación y mentiras, había desarrollado su propio sentido de la justicia. El vuelo a Suiza fue largo, pero por primera vez en meses me sentí relajada. Cecilia durmió la mayor parte del trayecto, su cabeza apoyada en mi hombro, mientras yo observaba las nubes por la ventanilla y pensaba en todo lo que había dejado atrás. No era solo una casa o posesiones materiales. Era toda una vida construida sobre la premisa de que la familia era sagrada, de que el amor incondicional existía, de que los sacrificios siempre valían la pena. Había descubierto que ninguna de esas cosas era cierta, al menos no en mi caso. Cuando el avión comenzó su descenso hacia Zúrich, Cecilia despertó y me preguntó, ¿cómo es tu casa en Suiza, abuela? Es diferente a todo lo que has visto, le respondí. Es un lugar donde podemos ser nosotras mismas, sin pretensiones, sin mentiras. El chalet estaba ubicado en las montañas, rodeado de bosques de pinos y con una vista espectacular de los Alpes. Lo había comprado años atrás como una inversión, pero también como un refugio para el día en que necesitara escapar de mi vida. Ese día había llegado antes de lo que esperaba. El taxi que nos llevó desde el aeropuerto serpenteó por carreteras montañosas durante casi 2 horas. Cecilia tenía la cara pegada a la ventanilla, maravillada por paisajes que parecían salidos de un cuento de hadas. «¿Todo esto es tuyo, abuela?», me preguntó cuando llegamos a la propiedad. El chalet se alzaba majestuoso entre los árboles, sus paredes de madera y piedra integrándose perfectamente con el entorno natural. «Es nuestro», le corregí. «Desde ahora, todo lo que tengo es tuyo también». Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero esta vez eran lágrimas de felicidad. El interior del chalet era exactamente como lo recordaba, espacioso pero acogedor, con chimeneas de piedra, muebles de madera tallada a mano y ventanales enormes que enmarcaban el paisaje alpino como cuadros vivientes. «¿Vivías aquí antes?», me preguntó Cecilia, explorando las habitaciones con la curiosidad de una adolescente. «Venía de vez en cuando necesitaba pensar o cuando el mundo se volvía demasiado complicado». «¿Y ahora qué vamos a hacer aquí?». Su pregunta me hizo sonreír. «Ahora vamos a vivir, mi amor. Realmente vivir». Esa primera noche, mientras preparaba la cena en la cocina que había estado vacía durante meses, Cecilia me ayudó a cortar verduras y me contó sobre los últimos meses en casa. «Sabía que algo estaba mal», me dijo, pelando papas con manos expertas. «Papá y mamá siempre estaban susurrando, siempre estaban revisando papeles, siempre estaban nerviosos cuando tú estabas cerca». «¿Por qué no me dijiste nada?», le pregunté. Pensé que tal vez estaba imaginando cosas. Y además, no sabía cómo decirte que creía que mis propios padres te estaban traicionando. Durante los días siguientes,
Establecimos una rutina que se sentía más natural que cualquier cosa que hubiera experimentado en años. Nos levantábamos temprano para ver el amanecer sobre las montañas, desayunábamos en la terraza mientras planificábamos nuestro día, y por las tardes caminábamos por los senderos del bosque que rodeaba la propiedad. Cecilia había empezado a llamar a esos paseos nuestras conversaciones importantes, porque era cuando hablábamos sobre el futuro, sobre sus sueños, sobre lo que quería estudiar en la universidad. ¿No te arrepientes de haberlo dejado todo?, me preguntó una tarde mientras recogíamos flores silvestres para decorar la mesa del comedor. ¿Arrepentirme de qué? ¿De descubrir quiénes eran realmente? ¿De salvarme de una vida de mentiras? ¿De darte la oportunidad de crecer en un ambiente honesto? Mi respuesta la hizo reflexionar. Cuando lo pones así, suena como si hubieras hecho lo único que podías hacer. Exactamente. No tuve opción, Cecilia. Cuando alguien te traiciona tan profundamente, quedarte solo te convierte en cómplice de tu propia destrucción. Una semana después de nuestra llegada, mientras bebíamos té en la terraza y observábamos a los ciervos que bajaban de la montaña para beber en el arroyo, Cecilia me hizo una pregunta que había estado esperando. ¿Crees que alguna vez volveremos a verlos? Me tomé mi tiempo para responder, eligiendo las palabras cuidadosamente. No lo sé, mi amor. Y honestamente, no me importa. Lo que sí sé es que tenemos todo lo que necesitamos aquí: paz, honestidad y amor verdadero. ¿Y el dinero?, preguntó con una sonrisa traviesa. El dinero es solo una herramienta, Cecilia. Una herramienta que nos da libertad para elegir cómo vivir nuestras vidas. Esa noche, mientras ayudaba a Cecilia con su tarea de matemáticas que había descargado de internet para no atrasarse en sus estudios, recibí una llamada en el teléfono fijo del chalet. Era Francisco. Señora Carmen, tengo noticias que debe saber. Su voz sonaba seria. Olivia y Luis han contratado un detective privado para buscarla. También han iniciado un proceso legal alegando que usted no está en sus facultades mentales para manejar sus propios asuntos. La noticia no me sorprendió, pero sí me entristeció. ¿Tienen alguna posibilidad de éxito? Ninguna. Tenemos toda la documentación necesaria para probar que usted estaba completamente consciente de sus decisiones. Además, el hecho de que planearan declararla incompetente antes de que usted tomara cualquier acción trabajará en su favor. ¿Y Cecilia?, pregunté, mirando hacia la sala donde mi nieta leía un libro junto a la chimenea. Esa es una situación más complicada. Técnicamente, ella es menor de edad y ellos podrían alegar secuestro. Mi corazón se detuvo por un momento. ¿Qué opciones tenemos? Estoy trabajando en eso. Cecilia puede solicitar emancipación legal, alegando abuso emocional. Con su testimonio sobre lo que presenció en casa, tenemos un caso sólido. La conversación me dejó pensativa, pero no asustada. Había llegado demasiado lejos para retroceder ahora. 2 semanas después de establecernos en Suiza, la paz de nuestras mañanas fue interrumpida por una llamada que cambiaría todo. Era Francisco, y su voz tenía una urgencia que no había escuchado antes. Señora Carmen, han encontrado su ubicación. Olivia y Luis están en camino a Suiza con una orden judicial temporal que les permite llevarse a Cecilia. Mi sangre se heló. ¿Cómo es posible? Contrataron a un investigador muy bueno, y parece que rastrearon las transacciones de la compra del chalet. Llegan esta tarde. Miré hacia la terraza donde Cecilia alimentaba a los pájaros que habían comenzado a visitarnos cada mañana, completamente ajena a la tormenta que se aproximaba. ¿Cuánto tiempo tenemos?, pregunté, ya calculando mentalmente nuestras opciones. Tal vez 6 horas, tal vez menos. Pero señora Carmen, tengo buenas noticias también. Los documentos de emancipación de Cecilia están listos. Si ella los firma y los presentamos antes de que lleguen, la orden judicial se vuelve irrelevante. Era una carrera contra el tiempo, pero había enfrentado desafíos peores. ¿Dónde tenemos que ir? Al consulado suizo en Berna. Es la única forma de que los documentos tengan validez internacional inmediata. Calculé rápidamente. Berna estaba a 3 horas de manejo desde nuestro chalet. Era posible, pero tendríamos que movernos ahora. Colgué el teléfono y salí a la terraza donde Cecilia seguía disfrutando de la tranquilidad matutina. Mi amor, necesitamos hablar urgentemente. Algo en mi tono la alertó inmediatamente.
Dejó el recipiente de semillas y me miró con ojos preocupados. ¿Qué pasa, abuela? Tus padres han encontrado dónde estamos. Vienen por ti. Vi cómo el color desaparecía de su rostro, pero también vi algo más: determinación. ¿Qué podemos hacer? Su primera reacción no fue de pánico, sino de búsqueda de soluciones, confirmándome una vez más que había heredado la fortaleza que había caracterizado a las mujeres de nuestra familia. Podemos luchar legalmente. Francisco ha preparado documentos de emancipación que te darían independencia legal. Pero tienes que estar completamente segura, porque una vez que los firmes, no habrá vuelta atrás. Cecilia no dudó ni un segundo. ¿Dónde tengo que firmar? Su respuesta inmediata me llenó de orgullo y tristeza a la vez. Orgullo porque mostraba una madurez extraordinaria para sus 17 años. Tristeza porque ninguna adolescente debería tener que tomar decisiones tan drásticas sobre su propia familia. En Berna. Tenemos que salir ahora mismo. En menos de una hora habíamos empacado lo esencial y estábamos en el auto, descendiendo por las carreteras serpenteantes hacia la ciudad. Durante el viaje, Cecilia me hizo preguntas que demostraban que entendía completamente las implicaciones de lo que estaba por hacer. Esto significa que nunca podré volver a verlos. Significa que tendrás el control sobre si quieres verlos o no. La decisión será tuya, no de un juez ni de ellos. ¿Y si se arrepienten? Si cambian. Su pregunta reveló que, a pesar de todo, aún tenía esperanza en sus padres. Entonces podrás decidir si les das otra oportunidad. Pero desde una posición de fuerza, no de vulnerabilidad. El consulado suizo era un edificio imponente en el centro de Berna, con banderas que ondulaban al viento y una arquitectura que respiraba siglos de neutralidad y orden. Francisco nos esperaba en los escalones, con una carpeta llena de documentos y una expresión que mezclaba profesionalismo con genuina preocupación. ¿Llegamos a tiempo?, fue lo primero que pregunté. Sí, pero apenas. He recibido llamadas de abogados desde España, preguntando sobre procedimientos de extradición. Se están moviendo rápido. Subimos las escaleras hacia las oficinas consulares, cada paso acercándonos a un punto de no retorno. El proceso fue más rápido de lo que esperaba. Cecilia respondió preguntas sobre su situación familiar con una honestidad brutal que hizo que el funcionario consular frunciera el ceño más de una vez. ¿Está segura de que quiere romper todos los lazos legales con sus padres?, le preguntó el hombre, un suizo de mediana edad con gafas y expresión paternal. Estoy segura de que quiero protegerme de personas que intentaron robar a mi abuela y que me mintieron durante años, respondió Cecilia con una firmeza que me sorprendió incluso a mí. En ese caso, procederemos con la emancipación. Mientras esperábamos que los documentos fueran procesados, nos sentamos en una sala de espera silenciosa donde el único sonido era el tic-tac de un reloj de pared y el rumor lejano del tráfico. ¿Cómo te sientes?, le pregunté a Cecilia, tomando su mano entre las mías. Libre, respondió sin dudar. Por primera vez en mi vida, me siento completamente libre. Sus palabras me recordaron exactamente cómo me había sentido cuando tomé la decisión de irme. La libertad tiene un precio, pero vale cada sacrificio que exige. El funcionario regresó con los documentos firmados y sellados. Felicidades, señorita Cecilia. Oficialmente, usted es una adulta independiente bajo la ley suiza e internacional. Los papeles en nuestras manos representaban más que una formalidad legal, era nuestro escudo contra un pasado que había intentado destruirnos. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Cecilia. Ahora regresamos a casa, respondí, y por primera vez en semanas, la palabra casa se sentía completamente verdadera. El viaje de regreso al chalet fue diferente al de la mañana. Ya no íbamos huyendo, íbamos regresando a nuestro refugio con la certeza de que estaba protegido. Durante el camino, Francisco nos llamó con una actualización. Olivia y Luis llegaron al chalet hace una hora. Se encontraron con la policía local, que les informó que no tenían jurisdicción para ejecutar su orden judicial ahora que Cecilia es legalmente independiente. La noticia nos hizo sonreír, pero sabía que el enfrentamiento final aún estaba por venir. Cuando llegamos al sendero que llevaba a nuestro chalet, vimos 2 autos estacionados frente a la casa, uno de alquiler con placas del aeropuerto y una patrulla de la policía suiza. ¿Estás lista para esto?, le pregunté a Cecilia. Llevo toda mi vida preparándome para esto sin saberlo, respondió. Caminamos hacia la casa tomadas de la mano,
Dos mujeres de generaciones diferentes, pero unidas por una determinación que había sido forjada en la traición y templada en la verdad. Olivia y Luis estaban sentados en el porche, flanqueados por dos policías suizos que parecían más interesados en el paisaje que en el drama familiar que se desarrollaba ante ellos. Cuando nos vieron llegar, Olivia se puso de pie de un salto. «Cecilia, gracias a Dios que estás bien». Su actuación de madre preocupada habría sido convincente si no hubiera sabido la verdad sobre sus motivaciones. Luis permaneció sentado, pero sus ojos se movían entre nosotras y los policías, calculando sus opciones. «Hola, mamá», dijo Cecilia con una frialdad que hizo que Olivia retrocediera como si hubiera recibido una bofetada. «Hola, papá». Su saludo formal y distante estableció inmediatamente el tono de lo que sería nuestro enfrentamiento final. Los policías se acercaron a nosotras con expresiones profesionales pero curiosas. «Señora Carmen», preguntó uno de ellos en inglés accented. «Sí, oficial. Necesitamos verificar algunos documentos y aclarar la situación legal aquí». El oficial suizo revisó meticulosamente los documentos de emancipación mientras Olivia y Luis observaban con creciente desesperación. «Estos documentos están en orden», anunció finalmente. «La señorita Cecilia es legalmente independiente y tiene derecho a decidir dónde vivir». Olivia se acercó a su hija con lágrimas en los ojos, pero eran lágrimas de rabia más que de tristeza. «Cecilia, no sabes lo que estás haciendo. Esta mujer te ha lavado el cerebro». Su voz se quebró con una histeria que los policías observaron con evidente incomodidad. «Es tu abuela manipuladora la que te está alejando de tu familia». «¿Mi familia?», preguntó Cecilia con una calma que contrastaba dramáticamente con la agitación de su madre. «¿Te refieres a la familia que planeaba robar a la abuela? ¿La familia que me mintió durante meses? ¿La familia que trataba a la persona que más amo como si fuera un estorbo?». Cada palabra de Cecilia era como una daga que atravesaba las defensas de Olivia. Luis intentó intervenir. «Cecilia, hay cosas que no entiendes. Tu abuela nos engañó a todos. Nos hizo creer que era pobre mientras tenía millones escondidos. Y eso les daba derecho a robarle», respondió Cecilia, su voz subiendo de tono por primera vez. «Eso justificaba que entraran a su casa como ladrones, que revisaran sus papeles sin permiso, que planearan declararla loca para quedarse con su dinero». El policía más joven tomó notas mientras escuchaba la conversación, claramente fascinado por este drama familiar que se desarrollaba en las montañas suizas. «Señorita, ¿está usted aquí por su propia voluntad?», le preguntó a Cecilia. «Completamente. Esta es la primera vez en mi vida que me siento realmente segura». Olivia perdió completamente la compostura. «¿Segura? ¿Cómo puedes sentirte segura con una mujer que abandonó a su propia familia?». Se volvió hacia mí con una furia que distorsionaba completamente sus facciones. «Eres una vieja egoísta. Toda tu vida has pensado solo en ti misma. Papá tenía razón cuando decía que eras una mujer fría y calculadora». La mención de mi difunto esposo me dolió más que todos sus insultos anteriores, pero también me dio una claridad cristalina sobre lo que tenía que hacer. «¿Mi esposo dijo eso?», pregunté con una tranquilidad que parecía enfurecer aún más a Olivia. «Tu padre nunca dijo una palabra negativa sobre mí en toda su vida. Pero tú, aparentemente, has estado guardando rencor durante años». Me acerqué a ella hasta quedar cara a cara. «¿Sabes cuál es la diferencia entre tu padre y tú? Él me amó sin condiciones. Tú solo me amaste mientras creíste que no tenía nada que darte». Las palabras salieron de mi boca con una finalidad que hizo que Olivia retrocediera físicamente. Luis intentó un enfoque diferente, dirigiéndose directamente a los policías. «Oficiales, esta mujer tiene 70 años. Es posible que no esté en plenas facultades mentales para tomar decisiones tan drásticas». Su sugerencia de incompetencia mental era exactamente la carta que había estado esperando que jugaran. Saqué de mi bolso una carpeta que Francisco había preparado específicamente para esta situación. «Oficial, aquí están las evaluaciones psicológicas que me hice la semana pasada, más los exámenes médicos completos. Como podrá ver, estoy en perfectas condiciones mentales y físicas». El policía mayor revisó los documentos con atención profesional. «Señora Carmen, estos reportes indican que usted está completamente capacitada para tomar sus propias decisiones». Se volvió hacia Luis con una expresión que había perdido toda neutralidad.
Señor, sugerir incompetencia mental sin evidencia médica es una acusación muy seria. Luis se sonrojó, claramente no esperando que estuviéramos tan bien preparadas. Solo estamos preocupados por su bienestar, murmuró, pero su argumento había perdido toda credibilidad. ¿Su bienestar?, intervino Cecilia con una risa amarga. ¿Cómo cuando revisaban sus documentos privados? ¿Cómo cuando fotografiaban sus estados de cuenta? ¿Cómo cuando planeaban declararla incompetente para robar su dinero? Los policías intercambiaron miradas significativas. El mayor se dirigió a Olivia y Luis con una formalidad renovada. Es cierto que accedieron a documentos privados sin autorización. Somos su familia, protestó Olivia débilmente. Eso no les da derecho legal para acceder a información privada sin consentimiento, respondió el oficial. El momento de verdad había llegado. Saqué de mi bolso la nota que había encontrado con la letra de Luis, la que mencionaba la declaración de incompetencia. Oficial, este documento fue encontrado entre mis papeles personales después de que ellos visitaran mi casa. El policía leyó la nota y su expresión se endureció considerablemente. ¿Puede explicar esto, señor?, le preguntó a Luis, mostrándole su propia letra. Luis balbuceó algo incoherente sobre explorar opciones legales, pero era obvio que había sido atrapado en flagrante delito. Además, continué, sintiendo que era el momento de revelar toda la verdad, tengo grabaciones de seguridad de mi casa que muestran cómo entraban y revisaban mis documentos cuando creían que yo no estaba. Era una mentira parcial, no tenía cámaras de seguridad en casa, pero su reacción de pánico me confirmó que era cierto que habían estado husmeando más de lo que habían admitido. Eso es imposible, gritó Luis. Tu casa no tiene cámaras. Su admisión involuntaria de que conocía los detalles de seguridad de mi casa solo confirmó su culpabilidad ante los policías. El oficial mayor cerró su libreta con un gesto definitivo. Señores, basándome en lo que he escuchado y visto aquí, no hay base legal para sus reclamaciones. La señora Carmen y la señorita Cecilia están aquí voluntariamente, ambas son legalmente independientes, y hay evidencia de que ustedes accedieron ilegalmente a propiedad privada. Se volvió hacia nosotras. Desean presentar cargos por invasión de privacidad. Miré a Olivia y Luis, viendo en sus rostros el pánico de quienes finalmente entienden que han perdido completamente. No, respondí después de un momento de reflexión. Solo quiero que se vayan y que nunca más vuelvan a molestarlos. Mi decisión de no presentar cargos no era generosidad, era la última demostración de que tenía el control total de la situación. Olivia se acercó a mí con una última súplica desesperada. Mamá, por favor, soy tu hija. Cometimos errores, pero podemos arreglarlo. Sus palabras podrían haber sonado sinceras si no fuera porque sus ojos seguían calculando, buscando algún ángulo que pudiera funcionar. Eras mi hija, le dije con una finalidad que hizo que se tambaleara. Pero las hijas no roban a sus madres. Las hijas no mienten ni manipulan. Las hijas no planean declarar incompetentes a las mujeres que las criaron y sacrificaron todo por ellas. Me volteé hacia los policías. Oficiales, podrían escoltarlos fuera de mi propiedad. Por supuesto, señora. El oficial mayor hizo un gesto hacia el auto de alquiler. Señores, es hora de irse. Mientras Olivia y Luis caminaban hacia su auto, derrotados y humillados, Cecilia tomó mi mano. ¿Crees que fue lo correcto?, me preguntó en voz baja. Mi amor, a veces hacer lo correcto duele más que hacerlo fácil. Pero sí, fue lo correcto. Observamos cómo el auto desaparecía por el sendero serpenteante, llevándose con él los últimos vestigios de la vida que había dejado atrás. Los policías se despidieron cordialmente, claramente aliviados de que el drama familiar había llegado a una conclusión pacífica. El silencio que siguió a su partida fue diferente a cualquier silencio que hubiera experimentado antes. No era el silencio vacío de la soledad, sino el silencio pleno de la paz verdadera. Cecilia y yo nos quedamos en el porche, observando cómo las sombras de las montañas se alargaban con la luz dorada del atardecer. ¿Crees que volverán?, me preguntó mi nieta, aunque su voz no revelaba miedo sino simple curiosidad. No, respondí con certeza absoluta. Finalmente entendieron que perdieron todo poder sobre nuestras vidas. Y sin poder, no tienen nada que ganar regresando. El viento montañoso movía las ramas de los pinos, creando una música natural que parecía celebrar nuestra liberación definitiva. Esa noche,
Mientras preparábamos la cena juntas en la cocina del chalet, Cecilia me hizo una pregunta que había estado esperando desde que todo comenzó. Abuela, ¿te arrepientes de algo de lo que hiciste? Dejé de cortar las verduras y la miré directamente a los ojos. Me arrepiento de no haberlo hecho antes, le dije sin vacilar. Me arrepiento de haber tolerado las mentiras durante tanto tiempo. Me arrepiento de haber fingido ser vulnerable cuando en realidad era fuerte. Pero no me arrepiento de haberte salvado de una vida rodeada de personas que no saben lo que significa el amor verdadero. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero eran lágrimas de alivio, no de tristeza. Los días que siguieron se convirtieron en una rutina de sanación y redescubrimiento. Cada mañana desayunábamos en la terraza, planificando no solo nuestro día, sino nuestro futuro. Cecilia había decidido estudiar administración de empresas con especialización en inversiones, inspirada por mi historia de construcción silenciosa de riqueza. Quiero aprender a ser tan inteligente con el dinero como tú, abuela, me decía mientras revisábamos universidades suizas en mi laptop. Pero más que eso, quiero aprender a ser tan fuerte como tú. Sus palabras me llenaban de un orgullo que nunca había sentido como madre, pero que ahora experimentaba plenamente como abuela. Una tarde, mientras caminábamos por el sendero del bosque que se había convertido en nuestro ritual diario, Cecilia me sorprendió con una observación profunda. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto? Que ellos podrían haber tenido todo lo que querían si simplemente me hubieran amado de verdad. Su comprensión de la ironía de la situación me demostró que había heredado no solo mi inteligencia financiera, sino también mi capacidad para ver las motivaciones humanas con claridad. ¿Y sabes qué es lo más hermoso?, le respondí. Que nosotras tenemos algo que el dinero no puede comprar: confianza absoluta la una en la otra. Francisco nos visitó una semana después del enfrentamiento, trayendo noticias sobre los últimos movimientos legales de Olivia y Luis. Han intentado impugnar las transferencias financieras, pero no tienen base legal, nos informó mientras tomábamos té en la sala principal del chalet. También trataron de alegar que Cecilia fue coaccionada para firmar los documentos de emancipación, pero los funcionarios suizos testificaron que actuó voluntariamente y con plena comprensión de sus decisiones. Las noticias no me sorprendieron, pero me tranquilizaron. ¿Eso significa que todo terminó?, preguntó Cecilia. Completamente, respondió Francisco con una sonrisa. Son libres para vivir sus vidas sin interferencia legal. El otoño llegó a las montañas suizas con una explosión de colores que transformó nuestro paisaje en algo aún más mágico. Cecilia había comenzado sus estudios en línea con una universidad de Zúrich, y yo había empezado a escribir mis memorias, no para publicarlas, sino para dejar un registro de lo que había aprendido sobre la fuerza, la traición y la verdadera naturaleza del amor familiar. Escribir se había convertido en una forma de procesar décadas de emociones reprimidas, y cada página me liberaba un poco más del peso del pasado. Una mañana de octubre, mientras Cecilia estudiaba en su habitación y yo escribía en mi estudio, recibí una llamada inesperada. Era una voz que no reconocí al principio, joven y temblorosa. ¿Señora Carmen? Soy Roberto, el hijo de su vecina, la señora García. Roberto era un joven que había crecido en mi antiguo vecindario, y su llamada me intrigó inmediatamente. Hola, Roberto. ¿Cómo conseguiste este número? Francisco, su abogado, me lo dio. Tengo algo que creo que debes saber. Su voz sonaba nerviosa, como si estuviera revelando un secreto importante. Señora Carmen, Olivia y Luis están contando una historia muy diferente sobre lo que pasó, continuó Roberto. Le están diciendo a todo el vecindario que usted se volvió loca, que se llevó a Cecilia contra su voluntad, que robó dinero de la familia. Sus palabras no me sorprendieron, pero me dolieron por Cecilia, quien no merecía que su nombre fuera manchado por las mentiras de sus padres. Pero hay algo más, continuó Roberto. Mi mamá encontró algo en la basura frente a su antigua casa. Documentos que muestran que ellos habían estado planeando esto durante meses, incluso antes de que usted se fuera. La revelación de Roberto añadió otra capa a la traición que había sufrido. No había sido una reacción impulsiva a mi revelación de riqueza, había sido un plan calculado que llevaba meses en desarrollo. ¿Podrías enviarme copias de esos documentos?, le pregunté. Ya están en camino por correo certificado, respondió. Señora Carmen, todos en el vecindario sabemos que usted es una buena persona. No creemos las mentiras que están contando. Su apoyo me conmovió profundamente,
recordándome que aún existían personas honradas en el mundo. Cuando le conté a Cecilia sobre la llamada de Roberto, su reacción me sorprendió. En lugar de enojarse o entristecerse, sonrió con una tranquilidad que me recordó a mí misma. «Abuela, ¿sabes qué significa eso?», me preguntó. «Significa que incluso después de todo esto, siguen mintiendo. Siguen siendo exactamente las personas que siempre fueron». Su perspectiva me ayudó a ver la situación con nueva claridad. «Tienes razón, mi amor. Y eso confirma que tomamos la decisión correcta». «Más que correcta», añadió ella. «Tomamos la única decisión que nos permitía mantener nuestra dignidad». El invierno llegó temprano a las montañas ese año, cubriendo nuestro mundo con una capa de nieve que parecía purificar todo lo que tocaba. Cecilia y yo habíamos desarrollado una rutina perfecta: estudios por la mañana, caminatas por la tarde cuando el clima lo permitía, y largas conversaciones junto a la chimenea por las noches. Una noche, mientras observábamos las llamas danzar en la chimenea, Cecilia me hizo una pregunta que me tomó por sorpresa. «Abuela, ¿alguna vez te sientes sola?». «¿Sola?», repetí, considerando cuidadosamente mi respuesta. «Cecilia, estoy contigo. ¿Cómo podría sentirme sola?». «No me refiero a ese tipo de soledad», aclaró ella. «Me refiero a... ¿no extrañas tener una familia grande? ¿No extrañas la idea de lo que podríamos haber sido si ellos hubieran sido diferentes?». Su pregunta tocó algo profundo en mi corazón, un dolor que había estado tratando de ignorar. «A veces», admití. «Pero entonces recuerdo que la familia no se define por la sangre, sino por el amor, el respeto y la honestidad. Y por esa definición, tengo exactamente la familia que necesito». Mi respuesta la hizo sonreír, y en esa sonrisa vi reflejado todo el amor que había perdido, pero también todo el amor que había ganado. La primavera volvió a las montañas con una explosión de vida que simbolizaba perfectamente nuestro propio renacimiento. Cecilia había completado su primer año de estudios con calificaciones excepcionales, y yo había terminado de escribir mis memorias, un libro que comenzaba con una mujer aparentemente frágil y terminaba con una matriarca fuerte que había elegido la verdad sobre la conveniencia. Una tarde de abril, mientras plantábamos flores en el jardín del chalet, Cecilia me dijo algo que resumía perfectamente nuestro viaje. «Abuela, creo que lo que hicimos no fue destruir una familia. Fue crear una nueva familia, una mejor familia». Tenía razón. No habíamos perdido nada real, habíamos ganado todo lo que importaba. Y en el silencio dorado de nuestras montañas suizas, rodeadas de belleza y llenas de paz, sabía que nunca más volveríamos atrás.